Hola, hoy vamos a hacer el Minion navideño. Espero que os guste, bueno, tanto como me ha gustado a mí hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues perdón por los retrasos y todo eso. La verdad que es que no he tenido tiempo de hacer vídeo ni nada. Entre las vacaciones de los niños y todo, nada. Bueno, pues empezamos en negro, vamos a empezar por los pies. En negro y vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos, ¿vale? Dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, así hasta 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumento. En esta vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos. Yo tengo ya el aumento 2, 3, 4 y así hasta 12. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Yo tengo ya el primero y ahora mi aumento. Me tocaría 1, un punto y en el siguiente el aumento y así hasta completar la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, ahora me tocaría el segundo y en el siguiente el aumento y así hasta completar la vuelta, 2 puntos y aumento con un total de 24 puntos. Ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 6 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De las 5 que es esta a las 6 puntos sobre cada punto. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer un punto sobre cada punto, pero en esta vuelta en el último punto vamos a hacer un cambio de color. Al color que vamos a hacer el Minion, ¿vale? Yo en el Felicitando la Navidad lo hice en rojo, ¿vale? Pero yo ahora este Minion lo voy a hacer en verde, entonces yo le voy a hacer el cambio de color en el último punto en verde. Mirad, ya tengo mi cambio de color hecho. Vale, ahora de la vuelta número 8, que es esta, a la vuelta número 11 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la 8, que es esta, a la 11, puntos sobre cada punto. Vale, pues yo ya he acabado la vuelta número 11. Ahora necesitamos otra pierna igual, ¿vale? Otra igual, para juntar las dos. Aquí pues vamos a intentar lo del cambio de color que quede para adentro, ¿vale? Bueno, en el siguiente le he hecho un punto deslizado y voy a juntarlo con 2 cadenas. 1, 2 y ahora junto aquí, ¿vale? Hago un punto bajo y ya está. Y este punto lo marco como el primero. Y ahora vamos a hacer en esta vuelta, que sería la 12, vamos a hacer puntos sobre cada punto. En esta vuelta tenemos que tener un total de 52 puntos. Aquí teníamos 24, en esta pierna otros 24 y los 2 puntos las 2 cadenas que hemos hecho serían 4, 52, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hecho la vuelta 12. Ahora de la vuelta número 13 a la vuelta número 15 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Lo mismo, en cada vuelta tenemos que tener un total de 52 puntos, ¿vale? De la vuelta 13, que es esta, a la vuelta número 15, puntos sobre cada punto. En la vuelta 16 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer la disminución. Y así en toda la vuelta. 5 puntos y una disminución, ¿vale? 5 puntos y una disminución, así en toda la vuelta. En la vuelta 17 vamos a hacer puntos sobre cada punto, pero en esta vuelta vamos a coger las hebritas de atrás. Estas, ¿vale? Las de atrás. Puntos sobre cada punto, cogiendo las hebritas de atrás. En la vuelta 18 vamos a hacer puntos sobre cada punto, pero en esta vuelta, en el último punto, vamos a hacer un cambio de color a negro, ¿vale? Le vamos a hacer el cinturón. Cambio de color a negro, ¿vale? Pues en esta vuelta, puntos sobre cada punto. Vale, aquí de la vuelta 19, que es esta, a la vuelta 20 vamos a hacer puntos sobre cada punto. O sea, vamos a hacer 2 vueltas de negro.
Si queréis el cinturón más anchito, pues le dais otra vuelta más. Yo el negro la lana es muchísimo más fina que la verde, pero bueno, es lo que tenía por ahí. Voy cogiendo todo lo que tengo por ahí y voy amoldándolo ahí a los muñequitos. Bueno, pues lo dicho, en la vuelta 19 y la 20, puntos sobre cada punto en negro. Y en el último punto de la vuelta número 20 vamos a hacer un cambio de color a verde, o sea, o rojo, como estáis tejiendo el Minion. En la vuelta 21 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Yo tengo ya el primero, 2, 3, 4 y disminución, cogiendo los hilos, las hebras de adelante. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y una disminución. Ahora de la vuelta 22, que es esta, a la vuelta 24 vamos a hacer puntos sobre cada punto. En el último punto de la vuelta 24 vamos a hacer un cambio de color a amarillo, ¿vale? De la 22 a la 24. Y en el último punto de la 24 un cambio de color amarillo. O sea, como vamos a tejer la cabeza. Ahora en la vuelta número 25, que es esta, vamos a hacer puntos sobre cada punto. Punto sobre cada punto. En la vuelta 26 vamos a hacer puntos sobre cada punto, pero cogiendo la hebra de atrás. En esta, cogiendo la hebra de atrás. Puntos sobre cada punto, ¿vale? Cogiendo la hebra de atrás. Si queremos ir rellenando, para que después no nos cueste trabajo, podemos ya ir rellenando. De la vuelta 27, que es esta, a la vuelta 37 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la 27 a la 37, puntos sobre cada punto, ¿vale? En la vuelta 38 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Yo tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y disminución. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Yo tengo el primero, 2, 3, 4 y 5. Y ahora a ver que coja todo, disminución. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y disminución. Mirad, ahora voy a reservar esto, ¿vale? Y voy a hacerle los ojos, ¿vale? Para antes de cerrar la cabeza, le voy a poner el ojo este, ¿no? Este es seguridad, ¿vale? Pues para antes de cerrarla. Yo a este le voy a poner 2 ojos. A este le puse 1, pues a este le voy a poner 2. Pues con hilo blanco voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico voy a hacer 6 puntos. 1. Y en la vuelta número 2 voy a hacer todo aumento con un total de 12 puntos. Y ya cuando llega al último punto cierro con hilo con un punto deslizado y ya está. Ya tendríamos el ojo. Pues mira, ojos necesito 2, ¿vale? Así. Ahora le queda lo del centro. Vale, pues los ojos, mis ojos de mi Minion más o menos irían así, ¿vale? Ahora mismo le voy a poner esto por aquí y los voy a colocar más o menos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en las filas 8, ¿vale? En la vuelta 8, así más o menos. Después ya si eso sí, así. Una cosa que se me había olvidado, el cambio de color lo he puesto para atrás, ¿vale? Y los ojos aquí para adelante. Bueno, ahora se ve un poco raro, pero después más iremos poniéndole el gorro y todo eso, el faldoncillo así para abajo y tal. Y bueno, ya lo veremos de diferente manera. En la vuelta 40 vamos a hacer 4 puntos y una disminución, ¿vale? Yo tengo ya el primero marcado,
2, 3, 4 y la disminución, ¿vale? Y así en toda la vuelta, 4 puntos y disminución. En la vuelta 41 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero, 2, 3 y la disminución. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y disminución. En la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y disminución, 2 puntos y disminución. En la vuelta 43 vamos a hacer un punto y una disminución, ¿vale? Y así en toda la vuelta, un punto y disminución, un punto y disminución. Ya vamos a ir rellenando para que no nos cueste tanto trabajo. Y en esta vuelta yo lo voy a cerrar con la aguja, ¿vale? Cogiendo las hebritas estas, una hebrita de aquí de adelante, voy a cerrar con la aguja, ¿vale? Y así es como ha quedado el minion. Ahora hay que ir a hacer por aquí. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. Dentro 6, 1, 2, así hasta 6. En la vuelta número 2 va a ser todo aumentos. Un total de 12 puntos. ¿Vale? 2, 3, 4, así hasta 12. En la vuelta número 3 va a ser puntos sobre cada punto, con un total de 12 puntos. En la vuelta número 4 va a ser también puntos sobre cada punto, pero en esta vuelta, en el último punto, vamos a hacer un cambio de color a blanco, ¿vale? Un cambio de color a blanco. Puntos sobre cada punto. En la vuelta número 5 va a ser puntos sobre cada punto y en esta vuelta, en el último punto, hacemos un cambio de color. Yo en mi caso lo estoy tejiendo en verde, pues mi cambio de color va a ser en verde. En la vuelta 6 va a ser puntos sobre cada punto, pero en esta vuelta tenemos que coger la hebra de dentro. Puntos sobre cada punto cogiendo la hebra de dentro. Y ahora de la vuelta número 7, que es esta, a la vuelta número 11 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la vuelta 7, que es esta, a la vuelta número 11. Bueno, pues acabamos en el siguiente punto, un punto deslizado y ya dejamos hilo para coser, ¿vale? Ahora le vamos a hacer los hilos, las hebritas estas que han quedado aquí delante, pues como un faldoncillo, ¿vale? Vale, enganchamos el hilo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer en cada hebrita que tenemos un punto bajo, puntos bajos, ¿vale? En toda la vuelta vamos a hacer puntos bajos y cuando acabemos cerramos con punto deslizado y ya está, ya hemos acabado, ¿vale? Vale, pues yo ya he escondido la hebra esta y he rellenado aquí un poco, ¿vale? Y ahora vamos a, de aquí a, esto que quede para adentro, que es donde pusimos el hilo ahí y tal. Y ahora de aquí cogemos hilo, o sea, damos puntadas, ¿vale? De este lado y de este, para cerrarlo, ¿vale? Y ponérselo a nuestro minion. La lana está un poco gordita. No voy a cortar el hilo ni nada, porque es para ahora ponérselo. Bueno, brazos de estos necesitamos otro. Este no lo tengo todavía cerrado. Y se lo vamos a poner por aquí. Yo no, todavía no se lo voy a coser porque tengo que hacer el muñeco. Vale, para el faldoncillo este, los hilos que quedaron aquí detrás, bueno, pues ponemos el hilo aquí y vamos a hacer en esta vuelta, que va a ser la vuelta número 1, vamos a hacer puntos sobre
cada punto, ¿vale? En esta vuelta va a ser puntos sobre cada punto, o sea, en cada un punto bajo. Y así hasta acabar la vuelta. Ahora de la vuelta número 2 a la vuelta número 4 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Y en el último punto de la vuelta número 4 vamos a hacer un cambio de color a blanco, ¿vale? De la vuelta 2, que es esta, a la vuelta número 4, puntos sobre cada punto. Y en el último punto de la vuelta número 4 vamos a hacer un cambio de color a blanco. Ahora en la vuelta 5, que es esta, vamos a hacer puntos sobre cada punto, ¿vale? Puntos sobre cada punto. Y en la vuelta 6 vamos a hacer todo puntos deslizados, ¿vale? En esta vuelta va a ser todo puntos deslizados. Y cuando acabemos ya esta vuelta ya cerramos con puntos deslizados y ya te guardamos hilo y ya está. Ya estaría el faldoncito. Si no lo queréis tan largo, pues le dais menos vueltas. En vez de darle 4 vueltas, pues le dais 3, ¿vale? Y ya está. Vale, le puse los brazos. Esto ahora después se lo pegaré, le echaré un poco de silicona y se lo pegaré. Le puse los brazos, más o menos, y ahora voy a hacerle aquí alrededor del cuello otro faldoncillo de estos, ¿vale? Y aquí voy a hacer 5 puntos y un aumento. Bueno, pues pongo el hilo. A ver. Hago el primero. A ver. 2, que no veo bien. 3, 4 y... Bueno, 4. A ver. Y ahora 5. Y ahora el aumento. Intentamos llevarnos también la hebra que nos sobra para esta guardarla. Bueno, pues así en toda la vuelta 5 puntos y aumento. Y ahora para el gorro vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 5 puntos. Yo la voy a hacer en verde, lo mismo que el traje. Vale, ahora de la vuelta 2 a la vuelta número 3 vamos a hacer puntos sobre cada punto. O sea, en cada vuelta un total de 5 vueltas, ¿vale? Esta que vamos a hacer es la número 2. Ahora de la 2 a la 5, de la número 2 a la número 3, punto por punto. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto, y yo ya lo tengo hecho, y ahora el aumento. Y así en la vuelta, un punto y un aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero, el segundo y ahora faltaría el aumento. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer puntos sobre cada punto. En la vuelta 6 puntos sobre cada punto. En la vuelta número 7 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, ahora 2, 3 y aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento. En la vuelta número 8 vamos a hacer un punto sobre cada punto. En la vuelta 8 puntos sobre cada punto. En la vuelta número 9 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, 2, 3, 4 y aumento. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y aumento. En la vuelta número 10 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta número 11 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, ¿vale? 2, 3 y aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento. En la vuelta número 12 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Yo tengo 2, 3, 4, 4 y aumento. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y aumento. En la vuelta número 13, puntos sobre cada punto. En esta vuelta, puntos sobre cada punto.
En la vuelta 14, 5 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta número 15, 6 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y aumento. En la vuelta 16 vamos a hacer puntos sobre cada punto. En esta vuelta puntos sobre cada punto. En la vuelta 17, 3 puntos y un aumento. El primero, 2, 3 y aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento, 3 puntos y aumento. En la vuelta número 18 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Punto sobre cada punto. En la vuelta 19 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Yo tengo el segundo, tercero, cuarto y el aumento. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y aumento, 4 puntos y aumento. Ahora en la vuelta número 20, que es esta, vamos a hacer puntos sobre cada punto. Y vamos a hacer otra de puntos sobre cada punto, o sea, de la 20 a la 21. Y en la vuelta número 21, en el último punto, vamos a hacer un cambio de color a blanco. ¿Vale? 2 vueltas de puntos sobre cada punto. Y en la vuelta 21 vamos a hacer un cambio de color a blanco. Vale, ya tengo la lana blanca puesta. Me voy al siguiente, que es el que me toca, y hago un punto deslizado. Subo con 2 cadenas y ahora voy a hacer medios puntos altos en todos los puntos. ¿Vale? Cojo, bueno, que he hecho un punto alto. A ver, sí, medios puntos altos voy a hacer en todos los puntos, ¿vale? Saco los 3 hilos. Vale, pues así en toda la vuelta. Tenemos que hacer 3 vueltas de punto sobre punto de medios puntos altos. Bueno, creo que no lo dije, pero la vuelta de blanco eran de la 22 a la 24. 3 vueltas, 22, 23 y 24, ¿vale? Y ahora le hago aquí un dobladito. Lo doblo un poco. A ver, el hilo que se ha quedado por aquí. Después no se va a ver. Y así quedaría el gorro. Yo le voy a poner arriba, le voy a poner un cascabel a este. Y ya está. Y ahora vamos a hacerle la tira que lleva, a ver, esta negra, ¿vale? A ver, yo voy a ir haciendo cadena y se lo voy a medir, a ver cómo, pues a ver cuál es la medida, ¿vale? Vosotros vais haciendo cadena y se lo medís. Yo no sé cuántas, mi hilo es muy fino, la negra es muy fino. A ver, mira, ya le cogió la medida, ¿veis? Así, y no, esto irá debajo del ojo, así medio para que no se vea. Así que después cuando lo tengamos, pues ya el ojo se lo arreglaré. Y voy a hacerle medios puntos altos, lo mismo que en el gorro, lo blanquito, pues eso. A ver, en la tercera cadena meto y saco los 3 y así cojo hilo, meto el ganchillo, saco y saco los 3 y así voy a hacer en toda la tira de cadenas, ¿vale? Medios puntos altos. Y ya cuando a ver, así, ¿vale? Va quedando. Mirad, ya tengo la tira lista, le he cortado el hilo porque como va ahí debajo del ojo, pues no se va a ver. Vale, pues ahora esta tira se la pondré aquí a mi Minion y ya está, ¿vale? Bueno, ahora vuelvo cuando lo tenga montado. Bueno, pues se ha quedado el Minion, le he hecho esto de aquí con el mismo hilo de la cara, le he puesto aquí el cascabel y nada. Pues espero que os haya gustado, que nada, que lo hagáis
y todo. El rojo es igual que este, nada más que cambia el color, ¿vale? Bueno, y aquí pues lleva el pomponcito este. Y todo igual, ¿vale? El ojo este es una vuelta más que este y ya está. Pero todo es exactamente igual. Todas las vueltas, todo igual, ¿vale? Bueno, pues que paséis unas felices fiestas, que paséis un feliz año, que nada, que el año que va a entrar, que se nos haga todo lo que le pidamos realidad, que yo que sé, que pues eso. Y si no, pues que estemos igual que este año, y si no, pues un poquito mejor y ya está, ¿vale? Pues nada, que os veo en el próximo vídeo y que muchas gracias por estar ahí, por verlo y todo. Que muchas gracias.